Buenos días. El tema del día de hoy es sesión clínica radiológica, que va a estar a cargo del doctor Juan Paz, radiólogo, y su servidora Fanny Oviedo, residente de tercer año del posgrado de ginecología. El tema de la sesión clínico radiológica de este día pues, son tumores ováricos. Como objetivo tenemos que al final de la charla ustedes puedan identificar cuáles son las características de las masas ováricas, poder diferenciar cuáles tienen características benignas y cuáles son características malignas, exponer la clasificación ecográfica de las masas ováricas, identificar cuáles son las masas que van a ser más comunes y a qué pacientes se les va a poder ofrecer un manejo expectante y a quienes se les va a tener que ofrecer un procedimiento quirúrgico. Para iniciar, pues el caso que tenemos es una paciente de 36 años de edad, paciente soltera, no tenía gestas previas, que inició a estar en seguimiento por parte del departamento de ginecología, ya que la paciente refería una historia de dolor pélvico de más o menos 3 a 4 meses de evolución. Esto es desde el 2023. La paciente refería que sus ciclos eran acompañados de abundante dolor, de un dolor moderado e intenso, que era localizado suprapúbico y que siempre era presente durante sus menstruaciones. Como antecedentes personales, la paciente era paciente con lupus eritematoso sistémico desde el 2021 y en tratamiento, hipertensa crónica también desde el 2021, ya en tratamiento y con hipertensión controlada, y como antecedentes quirúrgicos tenía una tiroidectomía en el 2019 por unos nódulos en tiroides y posteriormente ya quedó con hipotiroidismo también en tratamiento. La paciente llegó referida por los dolores, se le empezaron a hacer estudios de imagen, la paciente portaba un ultrasonido que tenía en ambos ovarios quistes de más o menos 6 centímetros. Se comenzó a estudiar, se le hicieron sus marcadores tumorales, estaban negativos y se programó para cirugía, dado que era bastante sintomatológica la paciente. Al momento de la cirugía, se logran extirpar ambos quistes, que refieren que fue un poco dificultosa la cirugía, dado que la pelvis estaba congelada en esta paciente, secundaria muchas adherencias. Se le da de alta a la paciente y se le cita con sus resultados de biopsia. Posteriormente, la paciente se presenta ya su evaluación posterior a la cirugía con los resultados. Al examen físico llama la atención de que a pesar de que la paciente ya no refiere ninguna sintomatología, se logra palpar a nivel de abdomen una masa de más o menos 12 centímetros. Y al hacer un tacto bimanual se logra limitar que el útero también está levemente aumentado de tamaño y que hay una masa que se palpa en el anexo derecho. Se recibe el resultado de la biopsia, que solo mostraba que eran endometriomas, que era algo benigno. Sin embargo, por las masas actuales se le manda a hacer, esa es la patología que menciona los endometriomas, se le mandan a hacer nuevos estudios, que ya los vamos a mostrar más adelante, y los marcadores tumorales para estudiar estas nuevas masas. Los ultrasonidos y la TAC, en el ultrasonido, esas son las imágenes donde nos reporta que hay nuevas masas. Esas ya son las últimas estudios que se ha hecho a la paciente, que estos ya son de septiembre y octubre del año pasado. No sé si va. ¿Aló? Pues aquí estamos viendo un ultrasonido transvaginal, pues son imágenes impresas, son las fotos de una imagen transvaginal, pero sí podemos ver una lesión multilocular que aparentemente tiene unos factores, unas proyecciones papilares, no como hacer porque no se ve muy bien. No sé si voy a señalar. Okay. Entonces, los factores de malignidad en un ultrasonido transvaginal son los primeros que tenemos que reconocer, ya que es lo más importante. Están antecedentes de un endometrioma, pero solo ver la imagen, uno ve esta imagen y dice como que no parece un endometrioma. Primero tenemos proyecciones papilares, que son estos o componentes nódulos que pues no son normales, pero tenemos que contar cuántas proyecciones papilares hay. Usualmente si son menores de 3, podemos decirlo como un ORAS 3. Si son más de 4, mayor o igual a 4, ya tenemos que pensar en algo maligno, porque ya pasa un ORAS 4 o 5,
Pues hay que contar cuántas proyecciones papilares o cuántos componentes nodulares tienen una lesión quística. Tenemos un componente sólido, lo cual no se ve muy bien, la verdad, si tiene captación de flujo, pero en el reporte decía que captaba flujo. Ahora, ¿por qué importa que capte flujo un componente sólido? Porque cuando tenemos quistes hemorrágicos o endometriomas, que son lesiones que sangran, van a formar coágulos dentro de los quistes. Y esto van a aparecer, va a proyectar como si fuera una lesión nodular dentro de un quiste y se va a ver como maligno. Entonces, siempre que tengamos una lesión sólida dentro de un quiste, pensemos que puede ser un quiste hemorrágico o un endometrioma que pacíficamente está formando un coágulo. Y el coágulo simula una lesión nodular sólida. Entonces, aquí pues el reporte mencionaba pues, captaba flujo. Entonces tenemos una lesión multilocular, porque tenemos que tener dos componentes quísticos, con lesiones sólidas grandes, ya que también hay que medir el tamaño de la lesión sólida, correcciones papilares, y después con solo esto, como estoy de acuerdo con el radiólogo que ha hecho esto, le da como un ORAT 5, que es el grado más alto de malignidad. Ecográficamente no es compatible con el hallazgo anatomopatológico de un endometrioma, pero los endometriomas tienen muchas presentaciones y por eso dependemos nosotros de los patólogos. Tiene una tomografía, estas son imágenes impresas como una foto, las imágenes selectivas de lo que nos importa. Imágenes coronales y axiales, con una tomografía con medio contraste. Pues la tomografía en este caso no nos ayuda mucho porque pues lo único que vamos a ver son lesiones quísticas dentro de los ovarios, lo cual por tomografía esto no se puede diferenciar un quiste hemorrágico, endometrioma, un cistoadenoma pequeño, cualquier otra lesión quística pequeña, son todas iguales por tomografía. Recordemos que la tomografía es más para estadificación, para buscar complicaciones, no tanto como diagnóstico. La paciente tiene otros antecedentes por los cuales valió la pena hacer la tomografía, pero simplemente podemos ver el resto del abdomen, podemos descartar que no tenga ascitis, podemos descartar que no tenga nodularidad del peritoneo, que no tenga carcinomatosis, adenopatías, vemos que no tenga derrame pleural, que no tenga otras patologías, y básicamente es la indicación de la tomografía. En este caso, pues es un hallazgo muy específico. Tenemos una tomografía abdominal con medio contraste y por una lesión quística pequeña, pues no nos va a dar mucha información, más que quistes soltados. Y aquí no le podemos dar una clasificación de benignidad, malignidad, porque tomografía no tiene esa función. No. Ya posterior a tener los ultrasonidos y la TAC de esta paciente, se decide mandar marcadores tumorales, los cuales estaban negativos. El único que está levemente alterado es el CA125, que está en 59, que lo normal suele variar entre 35 y en otras literaturas hasta 45. Sin embargo, la literatura menciona de que en mujeres se puede aumentar en el caso de menstruación, que haya alguna enfermedad pélvica inflamatoria o que haya presencia de endometriomas. Estos pueden aumentar la CA125 y no necesariamente ser algo maligno. Ya nos menciona que es de alertarnos cuando está mayor de 200 para pensar en algún cáncer. Eso sería sobre el caso de la paciente. Ya para empezar el tema de los tumores ováricos, puedes enfatizar en qué son los ovarios, qué son los órganos de diferenciación sexual de las mujeres. Son dos, uno a cada lado, que varía de tamaño de 2 a 4 centímetros. Cuando estamos hablando de masas anexiales, esos van a ser un diagnóstico que va a ser muy frecuente en la consulta de ginecología. Muchas pacientes nos van a llegar con la sintomatología, como la paciente del caso, que refería que había mucho dolor pélvico, que se hacía coincidir con su menstruación, pero hay muchos pacientes que tampoco van a presentar sintomatología y que pueden llegar porque se dieron cuenta que tenían alguna masa por algún hallazgo incidental, ya que se hayan hecho algún ultrasonido por otra razón, tal vez algún ultrasonido abdominal buscando vía biliar o algo más, y se lograra identificar una masa a nivel anexial, por lo cual se refiere a la ginecología. Se define como masa anexial a toda aquella estructura que va a aumentar de tamaño y está comprometiendo a los anexos, como habíamos dicho, se conforma por las trompas de falopio, el ovario y por los ligamentos de sostén del. Es importante mencionar que la mayoría de las masas en ovario suelen ser benignas.
Muchas también se dan en mujeres en edad fértil que van a estar dependientes de hormonas y que muchos de esos también dependen del ciclo. Es muy importante saber el estado de la paciente, si es una paciente joven, si es una paciente que está en su ciclo menstrual, si está en ovulación, si es una paciente ya posmenopáusica, si es una paciente que ya ha tenido embarazos o que no ha tenido embarazos. Muchos de estas masas se suelen darles un seguimiento, ya que hasta el 75% logran disminuir de su tamaño o incluso desaparecer con el paso del tiempo sin necesidad de algún tratamiento. Nos mencionan estadísticas de los Estados Unidos que de un 5 a un 10% de mujeres en su totalidad en algún momento de su vida van a tener que ser sometidas a alguna cirugía por alguna masa ovárica. Del 13 al 21% de esas pacientes que se operan se va a lograr encontrar una neoplasia ovárica maligna. Como les había mencionado, es más frecuente que sea una masa benigna, sin embargo, a pesar de que las masas malignas no son tan frecuentes, suelen ser bastante agresivas y tienen una alta tasa de mortalidad, dado que no se logra detectar a tiempo, y cuando ya logramos detectar que la paciente está con un CA de ovario, probablemente ya está en un estadio avanzado y ya no se le puede ofrecer mucho a la paciente. Es importante también al momento de tener la paciente hacer un buen examen físico, una buena historia clínica, dado que entre estos dos, una buena anamnesis y un examen físico de la paciente nos puede dar hasta un 60% del diagnóstico. Sin embargo, siempre nos podemos apoyar de estudios de imagen, que en este caso fueron el ultrasonido, una resonancia magnética que hubiese sido lo correcto, en este caso la paciente se hizo el TAC, y también complementarlo con estudios séricos, que serían los marcadores tumorales, para ver también si esto nos está acercando más hacia algo benigno o hacia algo maligno. También, como el doctor les mencionaba, las características son importantes, las características de la masa, aunque esto nos va a decir si hay un bajo riesgo o un alto riesgo de que esta masa sea algo maligno. Entre las características de bajo riesgo, pues nos mencionan el tamaño, que sea menor de 10 centímetros nos hace tener como un poquito más de tranquilidad que esta masa sea algo benigno. En cambio, si es mayor de 10 centímetros, ya nos está haciendo pensar que eso está tirando más hacia una patología maligna. También si es unilateral o bilateral, si es unilateral nos dice que es menor riesgo de que esto sea algo maligno, que no haya dolor, que sea móvil, que no haya ascitis, ya que si hay presencia de ascitis ya nos está diciendo que puede haber algún proceso canceroso en esa paciente, y que sea una masa quística, ya que si es sólida o si es componente mixto hay que estudiarlo un poco más para descartar si fuese un cáncer o algo maligno. Las características, como lo había mencionado el doctor, una vez que mandamos a hacer ultrasonido nos pueden reportar con las características en base a el IOTA Simple Rules, que nos divide también en características benignas y en las características malignas, y más adelante vamos a ver la clasificación de Lowrats, que fue la que nos dejaron en el ultrasonido que se le hizo a la paciente. En cuanto a las características benignas, pues de que sea un tumor único, independientemente del tamaño. Si hay un componente sólido en esta masa que sea menor de 100 milímetros, va a ser una característica benigna. Que haya alguna sombra acústica, que tenga que sea un quiste con multilocular, perdón. Sin embargo, que sea menor de 10 centímetros y, como les mencionó el doctor, que no capte Doppler. Es que si hay captación de Doppler ya nos está tirando a que sea algo maligno. En cuanto a las características malignas, pues que el tumor sea sólido, que sea de bordes irregulares, y ya nos va a llamar más la atención a que sea algún CA, que haya presencia de ascitis, o como mencionó el doctor, si hay proyecciones, si esas son menores de 3, va hacia más algo benigno, y si hay mayor de 4 o 4, ya nos está haciendo pensar que puede ser algún CA o alguna patología diferente. Que estos sean mayores de 10 centímetros y que ya capten Doppler. Entonces ya pacientes que tengamos con características de malignidad hay que mandarles a hacer más estudios, hay que mandarles a hacer los marcadores tumorales para poder identificar si es un CA, poder darle un tratamiento, derivarlo al médico, ya sea el cirujano oncólogo o al oncólogo clínico, para que empiecen a darle tratamiento a esta paciente y poder tener un mejor pronóstico. En cuanto a la clasificación de Lowrats, pues la divide de 1 a 5, siendo el 1 ningún riesgo de malignidad y 5 un alto riesgo de malignidad. Si recordamos, en el ultrasonido que se le realizó a la paciente, pues nos daba un Lowrats de 5, o sea que había alto riesgo de malignidad según las imágenes que lograban ver en el ultrasonido. En la clasificación 1, pues nos menciona que puede ser una masa que
Puede ser folicular, que suele ser menor de 3 centímetros, que no hay componente sólido, se le da la clasificación de OVADS 1, que no hay ningún riesgo de malignidad. En la categoría 2, pues menciona que puede ser un quiste simple, que puede ser menor de 3 centímetros o mayor de 3 centímetros, pero que no sobrepase los 14 centímetros. Y que estas lesiones no sean mixtas, que no haya componentes sólidos, se le va a dar que puede ser seguramente benigno. Ya en una clasificación 3 ya nos empieza a hablar de que puede haber un riesgo de malignidad a pesar de que esté bajo. Y eso ya podemos ver que son quistes simples, que ya son de mayor tamaño, ya son más de 10 centímetros, o son multiloculares, o ya hay presencia de papilares dentro de los quistes. Ya en los riesgos intermedios, pues ya igual va a haber más características de malignidad, ya va a ser multilocular, aumentado de tamaño, y en el maligno nos menciona que incluso puede haber captación de Doppler, ya hay presencia de ascitis. Entonces en esas pacientes ya habría que estudiarlas un poco más a fondo para poder descartar si no se trata de un CA de ovario que esté padeciendo a la paciente. En cuanto a las masas ováricas, pues como les había mencionado, es frecuente que muchas mujeres nos van a llegar en algún momento de su vida con alguna masa ovárica. Sin embargo, no todas son malignas ni no todas son quirúrgicas. Muchas son quistes funcionales, que pueden ser foliculares, pueden ser quistes decaluteínicos o un luteoma del embarazo. Entonces, más adelante vamos a ver quiénes pacientes se les puede ofrecer un manejo expectante y a qué pacientes se les va a ofrecer un procedimiento. Muchas veces estos quistes se le realiza el ultrasonido a la paciente en ese momento y podemos ver un quiste folicular, sin embargo se le cita en 1 mes o 2 meses y ese quiste ya no va a estar. Entonces, entre los más comunes, los quistes foliculares, los quistes de cuerpo lúteo o múltiples quistes que puede ser un ovario poliquístico. Entonces es importante también la clínica de la paciente. Si nos llega una paciente con historia de dolor intenso y al examen físico está con un abdomen agudo, puede ser porque hay una ruptura de uno de estos quistes o alguna torsión de estos quistes, ya que si hay aumento del tamaño, si ya son mayor de 5 centímetros, hay mayor riesgo de que estos se vayan a torcer. Entonces, si ya estamos en esto, aunque sea un quiste benigno, se va a tener que hacer una cirugía ya que está la paciente cursando con un abdomen agudo. Otro que es bastante frecuente son los endometriomas, que es como el caso de la paciente que se presentó. Hay pacientes con endometriosis que llegan a formar quistes endometriales y estos se caracterizan mucho por su clínica, que van a tener dolor pélvico que va a ser cíclico, va a tener dismenorrea. Es más frecuente en pacientes nulíparas, como el caso de la paciente, y esto lo que mencionaba es que puede tener aumento de los niveles del CA-125, que era como les había mencionado, que en algunos casos se puede aumentar el CA-125 como en la menstruación, en los endometriomas o alguna enfermedad pélvica inflamatoria. Y en el 50% de las pacientes van a presentar endometriomas en ambos ovarios, como el caso de la paciente que tenemos. Y mencionar también que la imagen suelen reportarla como una imagen sólida con un patrón de vidrio esmerilado. Entonces, eso también, si vemos esos hallazgos, ya pensamos en un endometrioma. Entre otras patologías que también son frecuentes, están los cistoadenomas mucinosos, el seroso y el teratoma, que según una clasificación es de los más comunes. El teratoma, que este va a ser de componentes sólidos, más que todo un componente grasoso, y se pueden llegar a identificar esas de huesos, dientes, cabello o cartílago. Y el fibroma de ovario, pues nos menciona que suelen reportarlo como una masa sólida que se puede llegar incluso a comparar con un mioma. Y mencionar el tumor de Brenner, que este, a pesar de que es de los menos frecuentes, gracias a Dios es un tumor benigno, igual se puede llegar a confundir con un fibroma, pero menciona que muchas veces se va a encontrar como un patrón de grano de café que ayuda a diferenciarla de un fibroma. En cuanto a los más frecuentes, pues como había mencionado, hasta un 40% esas masas pueden ser un teratoma. Que de los teratomas, ahora la literatura que hasta la mayoría son benignos, que tal vez menos del 5% lleguen a malignizarse. Seguido en la frecuencia es un cistoadenoma seroso, seguido por el mucinoso y posteriormente los endometriomas. Nos menciona también que las masas anexiales mayores de 5 centímetros suelen ser teratomas maduros,
Igual estos, como les mencionaba, el tratamiento va a variar tanto de la sintomatología como de los hallazgos que vayamos teniendo según vayamos estudiando a la paciente. Importante qué tipo de estudio vamos a pedir. Usualmente y de primera línea y el que se prefiere es ultrasonido, ya que viene siendo un poco más accesible para los pacientes, más económico, y es uno de los que va a permitirnos delimitar un poquito más las masas también. Si la paciente ya tiene vida sexual activa, lo mejor es hacerle un ultrasonido transvaginal, ya que de esta forma vamos a poder observar de mejor manera los órganos pélvicos y poder ver si la masa está en anexos, si está en ovarios, y si la masa ya es más grande, incluso se puede ver a través de un ultrasonido transabdominal. Es importante al momento de hacer el ultrasonido siempre usar la opción del Doppler, ya que como les había mencionado el doctor, este es importante también para caracterizar si esta paciente está con características benignas o malignas en esa masa, ya que si hay captación de Doppler nos está guiando más hacia una patología maligna. Posteriormente, hacer un ultrasonido, lo mejor sería recomendar una resonancia magnética, ya que esta nos va a ayudar a delimitar bien la masa, a confirmar si de verdad esa masa está en ovario o está en un anexo y se está rotando más hacia el ovario o si está comprometiendo ambos órganos o si la masa está en otro órgano que tal vez por el tamaño se está movilizando hacia los anexos. Y posteriormente un TAC, como había dicho el doctor, más que todo ya para estadificar si es alguna neoplasia, ya ver si ya el estadio ha ido avanzando o que otros órganos se han ido también afectando por esta patología. Importante también en qué pacientes se va a dar un manejo conservador, un manejo expectante y en qué pacientes se les va a ofrecer una cirugía. Eso, como les había mencionado, hay que individualizar a la paciente. No a todas las pacientes que nos lleguen con una masa se les va a ofrecer cirugía o se les va a ofrecer quitarles el ovario. Es importante saber la edad de la paciente, si la paciente ya ha tenido hijos y desea conservar su fertilidad o si es una paciente ya posmenopáusica. Y dependiendo también de eso se les va a ofrecer el abordaje. Como por ejemplo la paciente del caso era una paciente nulípara a la que se le decidió hacer cistectomía, solo el retiro de los quistes, ya que la paciente no había tenido hijos, no podíamos tampoco causarle una menopausia temprana en una paciente de 36 años y quitarle ambos ovarios. También, como les había mencionado, las pacientes que no tienen una clínica tan aguda de dolor o no es tan sintomatológica, se le puede dar la oportunidad de estudiarlo un poco más y darle seguimiento, ya que, como les había mencionado, el 72% de estas masas logran desaparecer con el tiempo. Las pacientes que tienen una masa mayor de 10 centímetros, pues sí debería ser una exploración quirúrgica, pero se deben estudiar, no es de que nos llega la paciente, tiene una masa, metan la quirófano. Es de estudiarla más, hacerle bien ultrasonido, hacerle una resonancia, a ver si solo es en ovario, si de verdad está la masa en ovario, y hacerle los marcadores tumorales para descartar si no se trata de un CEA. Nos menciona como un patrón a seguir que si el tamaño es menor de 10 centímetros, tiene características benignas, si es unilateral, si no hay evidencia de asitis o no hay evidencia de algo maligno, se le puede dar el seguimiento. En este menciona que puede ser de 4 a 6 semanas, hay en otras literaturas que menciona hasta 8 semanas y en otras que incluso se puede estar citando a la paciente cada 6 meses si no está con características malignas. Si en el seguimiento la masa desaparece o disminuye, siempre le vamos a dar un seguimiento a la paciente para ver si no vuelve a aparecer posteriormente. Si la masa en el seguimiento aumentó de tamaño o persiste, ya le podemos dar un abordaje quirúrgico. Siempre en estas recomiendan estarles haciendo los marcadores tumorales cada vez que la paciente llega. Igual si la masa no aumenta de tamaño, pero sin embargo en este seguimiento los marcadores tumorales ya se alteran y ya tiene, por ejemplo, un CA 125 mayor de 200, ya nos está guiando más hacia un CA. Entonces ya sería igual derivarla al oncólogo clínico, al oncólogo quirúrgico, para que ellos también puedan el abordaje, terminar de estudiar a la paciente y poder ofrecerle una cirugía que la paciente se pueda beneficiar. También menciona que es importante tomar en cuenta las comorbilidades de la paciente. Si recordamos, esta paciente también padecía de lupus, era hipertensa, era hipotiroidea, que en ese momento pues la paciente estaba controlada. Pero en la cirugía habían mencionado que tenía una pelvis congelada, que fue difícil al momento de la cirugía lograr hacer la cistectomía por lo mismo de la pelvis congelada.
Entonces también todo eso hay que tomarlo en cuenta al momento de ofrecerle una cirugía a la paciente. Como les había mencionado, si es una paciente joven, una paciente sin hijos que desea conservar su fertilidad, lo que se le trataría de realizar en un momento quirúrgico sería la cistectomía, no retirar los ovarios. Si en cambio ya es una paciente posmenopáusica, ya se le puede incluso retirar los ovarios, ya que la paciente no tendría mayor cambio y sería más riesgo dejarle el ovario y que vuelva a aparecer otra masa con el pasar del tiempo. Cuanto a las masas en las que vamos a decir que son quirúrgicas, pues en esta literatura menciona que mayor de 5 centímetros y que ya le dimos un seguimiento y que se ha ido aumentando de tamaño. Cualquier lesión que sea sólida o con características malignas, como la presencia de 4 vegetaciones o más, que sea una masa mayor de 10 centímetros, que ya haya presencia de ascitis, o que la paciente no llegue con un abdomen agudo. Si no llega con un abdomen agudo, no es quirúrgico, y posteriormente, pues ya salga la biopsia, pues ver si de verdad era algo benigno o si era algo maligno y ponerle a la paciente si necesita quimioterapia o radioterapia. Y esa pues es una como pauta que está dada por los ginecólogos oncólogos de cómo manejar las pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas. Entonces menciona que si ya la paciente premenopáusica tiene un CA125 mayor de 200, ya hay características malignas en esa masa, ya hay presencia de ascitis o ya incluso hay evidencia de metástasis. Importante también el historial personal y familiar de la paciente, si hay cáncer de mama o de ovario en su familia, pues hacerle el abordaje quirúrgico. Y si es posmenopáusica, con cualquier aumento del nivel del CA125, ya que en esta paciente no habría menstruación ni nada que pueda alterar el CA125 y no sea maligno, presencia de ascitis, igual que haya metástasis o que haya historia familiar. Entonces en estas pacientes ellos sí manejan el abordaje quirúrgico, siempre haciendo los estudios complementarios debidos para poder ver si se le ofrece primero quimioterapia, radioterapia y posterior una cirugía, o si empiezan con una cirugía para disminuir el tumor y posteriormente ofrecerle quimioterapia y radioterapia a la paciente. Y pues en conclusión, que tienen que llevar cómo reconocer las características de estas masas, cuáles son características benignas, cuáles son características malignas, la importancia del ultrasonido que nos va a reportar la clasificación NORAD, ya que tenemos que ver si A nos dice una categoría 5, como la que mencionaba la del caso, pues tomar más acuciosamente a esa paciente, estudiarla más, hacer los marcadores tumorales, y a estos también no salen alterados, pues derivarla y ver que esa paciente pueda continuar con sus estudios para poderle ofrecer un buen pronóstico a esta paciente. Saber que las causas más comunes suelen ser benignas, pero siempre se deben de estudiar para poder descartar que esa paciente no está con una patología maligna. Y entre los más comunes pues están los teratomas, los endometriomas o los quistes foliculares. Y saber a qué pacientes sí se les puede ofrecer un seguimiento o un manejo expectante y a qué pacientes sí se les debe hacer una cirugía. Realmente no sé si tiene... Sí, vamos a complementar con algunas cositas. Noten que en ninguna parte de la charla se usó el término quiste ovárico complejo, ya que es un término demasiado ambiguo que no determina si una lesión es benigna o maligna. Entonces es un término que no se debería usar. Van a recibir muchos ultrasonidos, reportes que dicen quiste ovárico complejo, y pues eso no ayuda mucho porque no determina qué se va a hacer con el paciente. Si viene un radiólogo, pues debería tener una clasificación de ORADS, porque es una clasificación para radiólogos, ya que las indicaciones del manejo dice referir a ginecólogo oncólogo. Debería decir el grado de benignidad o malignidad, lesión quística, y no solo decir quiste ovárico complejo. Si se va a hacer tomografía, ya que la resonancia es una herramienta muy difícil y muy cara de conseguir, asegúrense que siempre lleve medio contraste, y si la paciente es muy delgada o muy joven, hay que también pedirle un doble medio contraste, ya que el intestino, el colon, el líquido libre y los ovarios todos se ven iguales en una tomografía. Ya por eso el medio de contraste endovenoso y bioral pues va a opacificar el colon, el intestino, y vamos a poder separar qué es quiste, qué es lesión sólida y qué es el resto, porque si no, pues no vamos a poder diferenciar.
Para endometriosis, la tomografía pues no es muy útil, a menos que se localicen lugares muy raros como en tórax, en pared abdominal o lugares extrapélvicos. Ahí sería completamente una resonancia magnética o un buen ultrasonido endocavitario. Además, siempre asegúrense como que el ORACH sea correspondiente con la patología, como en este caso, si vemos la lesión que se describe y vemos las imágenes y el reporte y vemos que la conclusión fue en endometrioma, pues fue muy irregular ver una lesión tan atípica, compatible con un endometrioma, por lo que ya tenía antecedentes y probablemente por los cambios postquirúrgicos que la lesión tuvo de esa forma, pero creo que valiera la pena como reexplorar a la paciente y recitarla y tener bajo control porque no fue correspondiente esa imagen a la patología. Tal vez pedir una resonancia magnética para ver que no haya otros focos de endometriosis dentro de la cavidad pélvica o externa. Y eso es todo a mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta.